Todos. Sé que tenemos un público muy internacional, puede ser buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se conecten. Bienvenidos a este webinario sobre cómo los gobiernos pueden crear los planes de pagos de la próxima generación. Soy Shubham Benito, soy ex funcionaria pública de Reino Unido y voy a presidir este webinario en nombre de Global Governance Forum, Vaisa Kearney y Global Governance FinTech. Si lo han perdido, al principio estamos ofreciendo interpretación a español y a portugués. Si quieren elegir uno de estos idiomas, tienen que elegir el icono de interpretación de la pantalla y después pueden seleccionar español o portugués. En cuanto al tema de hoy, los programas de pagos y subsidios están ofreciendo apoyo e incentivos a miles de millones de personas y empresas a lo largo de todo el mundo, algo que está ayudando a animar la economía. El objetivo ha sido muy visible durante la crisis de la pandemia de la COVID, pues los gobiernos de todo el mundo tuvo que ofrecer pagos rápidamente, muchas veces con nuevas tecnologías que nunca se habían utilizado a esta escala antes. Sin embargo, nuevas investigaciones de Kearney y Visa nos han mostrado cómo las lecciones aprendidas están en peligro de desaparecer a medida que volvemos a los antiguos métodos de pago. En este webinario vamos a escuchar acerca de este estudio y de las recomendaciones de este estudio. Vamos a escuchar también a funcionarios de 3 gobiernos diferentes a partir de su punto de vista y qué es lo que hace falta para crear planes de pago más eficientes, más modernos y que den respuesta. Como digo, tenemos un gran panel con nosotros. Una vez que escuchemos, vamos a presentar rápidamente a los diferentes participantes, pero una vez que hayamos escuchado a los diferentes panelistas, es su oportunidad del público para lanzar sus preguntas a nuestros especiales oradores. Si ven a alguien en la pantalla, si se fijan, hay un botón de Q&A, de preguntas y respuestas. Aprovéchenlo para enviar el mensaje con sus preguntas y vamos a intentar responder a todas las posibles antes de que termine el webinario. En cuanto a este gran panel, vamos primero a escuchar a Robert Walls, que es el vicepresidente y director de producciones y soluciones digitales de Visa. Tienen la responsabilidad de crear productos a medida para dar apoyo a las necesidades de los usuarios. Lleva más de 25 años trabajando para diferentes entidades y ha trabajado en toda el área de Asia-Pacífico, Oriente Medio, Estados Unidos y ahora la región de Europa. Después vamos a escuchar a Daniela Chikova, que es la socia y directora manager de Kearney. Lleva lustros trabajando en el ámbito de la banca con estrategias, crecimiento, diseño de propuestas, efectividad comercial y monetización. Dentro de Kearney dirige el Centro Europeo de Competencia de Banca Minorista y escribe el Radar de Banca Minorista anual desde su creación hace 10 años. También Antonio Manzi, que él es el director nacional de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, encargado de gestionar los programas de transferencias monetarias para hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Además, su equipo durante la pandemia se encargó del programa de emergencia a través de una aplicación pública, primer mecanismo público de transferencias en Uruguay. Después vamos a ir a Sudáfrica, vamos a escuchar al señor Mabaso, director general adjunto de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Departamento de Interior de Sudáfrica. Ha trabajado como ingeniero de software en diferentes áreas, en una amplia gama de áreas tecnológicas de administración de sistemas, desarrollo y políticas. Y además de su actual cargo, también trabaja como asesor en toda una serie de organismos locales e internacionales. Y por último, pero en absoluto por ello menos importante, vamos a ir a India, el señor Joshi, director general adjunto de la Autoridad de Identificación Única de India, UIDAI, del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la India. Fue
organización clave a la hora de trabajar en la crisis, en grandes proyectos en India. Ha trabajado con socios como el gobierno, gobiernos estatales, reguladores, bancos, compañías de seguros y empresas de tecnología financiera, guiándolos en el diseño de soluciones para la prestación conveniente de diversos servicios, utilizando un sistema ecológico llamado ADAR. Así que, como ven, tenemos un gran equipo de participantes y, como les decía, no olviden que pueden enviarnos ya sus preguntas y antes de pasar la palabra a Robert, un último recordatorio, pueden elegir escuchar el webinario en español o en portugués a través del botón de interpretación. Adelante, Robert. Muchas gracias, Siobhan. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por entrar a participar en este webinario. Como han escuchado, mi papel en este momento como representante de Visa es explicarles durante unos minutos en qué consiste nuestra empresa. Nos conocerán, pero vamos a hablar un poco sobre lo que son las soluciones de pagos digitales para gobiernos. Vamos a pasar a la siguiente página. Nuestra misión es ayudar a los gobiernos a facilitar sus transacciones económicas, también a través de movimientos monetarios para ofrecer los mejores resultados. Llevamos haciéndolo desde hace más de 60 años como empresa, es decir, que llevamos ya un tiempo en escena. Se nos conoce como una gran red de pagos internacionales, pero realmente nuestra misión es facilitar siempre que haya transacciones monetarias hacia ciudadanos, servicios, empresas, gobiernos y sobre todo entre fronteras. Nosotras tenemos una huella internacional. Para nosotros es muy importante la resiliencia y, por supuesto, la fiabilidad entre mercados y entre las organizaciones con las que trabajamos. La siguiente página, rápidamente, una explicación de cuáles son estas soluciones digitales de pago para gobiernos. Pues dentro de la empresa, específicamente, tenemos el foco en los gobiernos con pagos específicos, con el lenguaje necesario también, entendiendo cómo los pagos encajan dentro de todo el sistema. Tenemos 5 estrategias como pilares de estrategia que se organizan siempre en torno a los elementos clave con los que trabajan los gobiernos. Por ejemplo, protección social y estímulo fiscal. Después hablaremos de ello con más detalle. Y se trata de ayudar a los gobiernos a mejorar los pagos a los ciudadanos dentro de sus sistemas o de sus políticas. Es muy importante en estos periodos que muchos gobiernos se encuentran con mucha presión. Exactamente el pago, el papel tan importante que tienen todos estos pagos para reactivar las economías, incluso para diseñar ciertas políticas y aplicarlas. Es importante conocer el papel que tiene nuestra empresa para favorecer la modernización de estos sistemas de pago. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. A lo largo del año pasado, las soluciones de pagos digitales para gobiernos, como verán en Kearney, eh, nos explicará Daniela, la idea era que queríamos documentar lo que estaban haciendo ya los gobiernos en los últimos 5 o 10 años a lo largo de su transformación digital. No es un tema novedoso, son cosas que los gobiernos llevan haciendo desde hace un tiempo, pero encontramos que diferentes gobiernos en diferentes puntos del mundo estaban muy avanzados, mientras que otros estaban más atrasados. Entonces, hablamos con entre 30 y 40 funcionarios de alto nivel de todo el mundo y obtuvimos muchos datos, hicimos muchas evaluaciones, también con ayuda de diferentes entidades internacionales, y de esta manera encontramos ejemplos de grandes iniciativas de políticas y de colaboración entre el sector privado y el público, y encontramos diferentes áreas de mejora para los programas de digitalización. La intención era tener una buena referencia, una herramienta de buena referencia para seguir diseñando políticas y ayudar al resto de gobiernos en un área
que va a ser de interés para ellos. Entonces, elaboramos 5 estudios. Hoy vamos a hablar del primero, lo que son los programas de pagos de gobiernos de próxima generación. Y hablaremos de lo que hemos encontrado en cuanto al uso de datos y el papel que desempeñan los datos a la hora de diseñar políticas que están haciendo los gobiernos para digitalizar las diferentes líneas de pago y el papel vital de los pagos y los subsidios a las pequeñas empresas y, por último, cuáles son las tendencias. Esto va a desencadenar un debate porque los gobiernos siempre intentan mejorar el uso de los ciudadanos y de las pequeñas empresas. Voy a dar la palabra ahora a Daniela, que nos va a hablar un poco de qué es lo que hace el equipo de Kearney en su investigación, en su estudio. Gracias, Robert. Adelante, Daniela. Muchas gracias. Y gracias a todos por unirse a la sesión de hoy. Para mí es muy emocionante tener la oportunidad de hablar directamente con ustedes en la última parte del webinario, pero en este momento me gustaría empezar hablando de la cuestión que más nos ha tenido ocupados al principio del estudio del que ha hablado Rob, y era la cuestión de por qué es importante hablar de los pagos o subsidios, de los pagos de los gobiernos. ¿Por qué es tan importante para nosotros hoy? A lo largo del proceso, para mí hay 3 razones importantes y quiero hablarles de cada una de ellas. La primera es los pagos de los gobiernos son importantes, representan en torno a 1 o 3, entre el 1 y 3% del Producto Interior Bruto en situaciones de normalidad, antes de la pandemia de la COVID. Pero la pandemia nos ha mostrado de un modo único que los pagos de los gobiernos pueden ser incluso aún más grandes y por ese motivo es tan importante. Y en el punto álgido había unos 400.000 programas en gran cantidad de gobiernos. Y en este apoyo social a los ciudadanos, el 17% de la población mundial en 2021 se estaba beneficiando de ello. Aún así, no se dejó de apoyar todo. Sabemos que en el momento álgido de la pandemia vivimos situaciones muy, muy críticas que afectaron muchísimo a las economías de maneras diferentes, sobre todo en situaciones en las que se estaban gastando miles de billones para dar apoyo a las economías. De hecho, empezamos con 8 trillones de dólares en 2021, que es mucho más del 10% del Producto Interior Bruto. Por eso es tan importante los pagos estatales y es una de las razones por las que hay que estudiarlo. La segunda razón importante para mí es que los pagos gubernamentales pueden afectar y pueden impactar de una manera muy significativa la desigualdad y la pobreza. Cada crisis a las que nos enfrentamos afecta a los más vulnerables de la sociedad, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y todo esto ya lo sabíamos. Sin embargo, de nuevo la pandemia de la COVID nos mostró con números que este impacto puede ser muy significativo. El Banco Mundial, por ejemplo, estima que en situaciones como esta en economías emergentes pueden verse afectadas por la economía, por la crisis de la pandemia. Sé que todos ustedes conocen estas medidas de desigualdad de las rentas. Vimos cómo hemos bajado, retrocedido hasta los niveles de 2010, 2011, de manera que las ayudas gubernamentales han estado realmente muy afectadas. Es importante tenerlo en cuenta. La tercera razón, y creo que es probablemente de la que vamos a hablar más, es que la pandemia de la COVID nos ha demostrado problemas estructurales dentro de los pagos gubernamentales. Uno de los puntos recurrente a lo largo de nuestros debates con los funcionarios es que en general se vio
un desequilibrio entre velocidad y derecho a solicitar ayudas. Había muchas personas que rápidamente se vieron con la necesidad de solicitar ayudas y fue difícil establecer los requisitos, establecer qué individuos tenían derecho a solicitar estos subsidios y cuáles no. Y eso solamente fue el principio, fue el punto de partida. A medida que pasó el tiempo, había que asegurarse de que el dinero llegase realmente a los receptores que lo necesitaban. En situaciones de confinamiento, de cierre de negocios, sobre todo en áreas rurales, en áreas distantes de los países que no podían ya realmente llegar a las ciudades más grandes o a capitales. Esto era un gran problema relacionado con la desigualdad. Y aunque a lo largo de toda la investigación, de hecho, encontramos ejemplos increíbles de cómo los países han gestionado o han logrado dar apoyo a los ciudadanos y a sus empresas con asistencia social a lo largo de toda la pandemia y en un tiempo muy, muy corto, a veces en cuestión de 2 semanas. Una de las cosas importantes a considerar es que ahora que la pandemia está remitiendo, muchas de las soluciones que se crearon para responder a las situaciones de la COVID tuvo mucho que ver con un gran esfuerzo de funcionarios y de empresarios por empresas que también entraron a trabajar con ellos y muchas modificaciones legales para facilitar los pagos gubernamentales. Entonces, parece que ahora todo esto está llegando a un fin, a un final, y hay un riesgo. El riesgo de que todos estos programas queden en suspenso o volvamos, retrocedamos a la situación previa a la pandemia. Este es el tema que yo quisiera tratar. Cómo estos planes gubernamentales bien diseñados, cómo son, y no es una cuestión banal, porque dependiendo de a quién pregunten, habrá una respuesta diferente. Como ha dicho Rob, en preparación de este estudio, me gustaría hablarles o preguntar a los funcionarios cómo se plantean o o qué consideran que ha de ser un programa bien diseñado. Temas como criterios de selección bien definidos, desembolso rápido, control del fraude, etcétera. Son temas que hemos oído hablar de ellos y además hemos hablado con los beneficiarios y los temas que nos decían eran un poquito diferentes, problemas como quiero conocer los programas, quiero tener conocimiento y quiero determinar de una manera fácil si tengo derecho a él. A lo mejor, con la esperanza de que los procesos de solicitud no sean demasiado farragosos. Y creo que para todos nosotros en la sociedad es importante que los programas de pagos gubernamentales se organicen de una manera eficaz, de una manera rentable y que realmente consigan cumplir los objetivos para los que se han creado y ayuden a las personas, a las empresas a crecer y prosperar y a ofrecer el apoyo adecuado a las personas que lo necesitan cuando lo necesitan. Cuando llevamos a cabo este estudio, nos dimos cuenta de que no había un único programa, que sería algo ideal, sino no hay un programa de vanguardia ideal para todos los países. Sin embargo, los elementos sí que eran replicables en los diferentes países y sí podían influir en el éxito de los programas. Hay 3 elementos que nosotros llamábamos los elementos de la estrategia digital. Combinados entre sí pueden hacer que estos programas sean más fáciles de utilizar para los usuarios, más resilientes, más escalables. Y estos 3 son la identificación digital, la capacidad de saber a quién va dirigido el dinero, determinar que la persona realmente tiene derecho o no, la comunicación móvil, la capacidad de llegar a beneficiarios o a receptores en cualquier momento y hacer disponible toda esa información y los pagos digitales, porque sería la pata tercera y principal, porque si la gente no recibe el dinero, todo el proceso anterior no tiene sentido. No voy a pasar mucho más tiempo hablando de cada uno de estos elementos, creo que mis compañeros hablarán de ellos.
pero estoy muy interesada en conocer, sobre todo en la experiencia de la identificación digital de los otros países, pero también sobre la aplicación o la solicitud digital y la comunicación digital. Muchísimas gracias, Daniela. Hemos anotado todo. Muchísimas gracias. Es importante entender estos tres elementos. Es algo fundamental para el éxito de los programas. Importante debido a la importancia de los pagos, también algunos problemas estructurales, sobre todo que a lo que nos ha llevado la pandemia. Pero esta trilogía es fundamental, las cosas que hemos encontrado que tienen que estar siempre para el éxito. Muy bien, todo esto ha sido rápidamente un resumen. Hay muchas preguntas seguramente y muchos de nuestros oyentes participantes querrán tomar la palabra. Antonio, vamos a escucharte a ti ahora. Bien, muchas gracias, Giovanni y Raquel, y también por habernos habernos invitado para participar en este seminario con los compañeros de todo el mundo. Es muy interesante escuchar lo que habéis estado hablando, Daniela y Robert, y desde luego son cosas que resuenan mucho con lo que estamos haciendo aquí en Uruguay. Para daros un poco de contexto, como a medida que, bueno, como iba diciendo Siobhan, soy experto en en transferencia de análisis de datos y llevo trabajando desde, bueno, en marzo empecé a trabajar en esto y justamente 2 semanas, en marzo de 2020, y justo 2 semanas después empezó la pandemia y tuvimos que poner en marcha muy rápidamente un nuevo programa de desembolso de pagos y intentando hacerlo a través de mecanismos que un programa, por ejemplo, era a través de una tarjeta de plástico y otro programa se centraba en un mecanismo en el que las personas cogen efectivo desde distintos puntos de distribución de todo el país. Cuando nos enfrentamos a la pandemia, hubo una gran parte de la población que no eran parte, que no estaban incluidas en ninguno de estos dos programas, o bien porque no cumplían los requisitos de elegibilidad o porque vivían en su hogar, en su domicilio, estaban ahí recluidas por la pandemia. Entonces, cuando la economía se paró por el confinamiento, eran los que más necesidad de ayuda tenían. Entonces, rápidamente tuvimos que idear un nuevo programa para precisamente estas personas y para poderlas ayudar. Y por eso digo que resuena un poco con lo que Daniela ha estado comentando, sobre todo hablando de la velocidad a la hora de implementar este programa y de llegar a todas partes. Entonces, desde luego era muy importante, mucho más el llegar a estas personas que el tener un programa orientado, destinado y muy centrado en una parte muy concreta de la población. Entonces pusimos un formulario en línea donde las personas se podían inscribir por sí mismas y utilizamos todos los datos administrativos que teníamos ya en el Estado para encontrar la elegibilidad basándonos en esos datos que teníamos de esas personas y que estaban pidiendo ayuda. Eso fue un aspecto muy importante por el que decidimos no pedir más documentación o más información porque eso hubiera precisado que las personas se acercaran a la oficina físicamente. Y claro, estábamos en el confinamiento, no podía haber ningún contacto físico. Así que esa elegibilidad en línea fue muy importante, establecer ese estado de elegibilidad. Y luego la otra parte, también el otro aspecto era cómo conseguir dar el dinero, proporcionar el dinero a esas personas que al final cumplían los requisitos de elegibilidad. Entonces, con una agencia de telecomunicaciones estatal y un banco nacional, habíamos estado unos años antes ya coordinando el cambio de el nuevo escenario, digamos, del sistema de pagos móviles.
no habíamos empezado nada, no habíamos formalizado nada porque había otros competidores en el mercado en aquel momento, pero ya teníamos las relaciones establecidas, los contactos hechos. Entonces, a partir de ahí decidimos, a partir de ese momento, superar muchas dificultades y trabajar conjuntamente para conseguir hacer esos pagos, esos desembolsos en efectivo, en líquido. Entonces fuimos mandando cupones de emergencia a miles de personas a la vez. En un momento llegamos a tener más de 300.000 personas en nuestra diana, digamos, que estaban recibiendo esos cupones. Y definitivamente eso fue una ventaja muy importante de el hecho de utilizar una plataforma que era parte del Estado, que era estatal, porque no tuvimos que invertir en la construcción de ninguna plataforma adicional. Y luego, aparte, hubo beneficios adicionados. Había personas que no tenían nada, que se adaptaron muy rápidamente porque muchas personas en casas vulnerables han tenido muchas dificultades para poder adaptarse a los pagos. Nosotros intercambiamos más de 7 millones de cupones a través del sistema y eso les da un poco la idea de la dimensión del trabajo. Por supuesto que hubo dificultades para los más vulnerables, sobre todo para los que, por ejemplo, cambian o no tienen móviles, celulares, como dicen en Latinoamérica, o bien cambian de número muy rápidamente porque vienen de trabajar en una empresa, cambian a otra empresa, cambia el número, etcétera. Entonces era difícil hacer un seguimiento con esas personas, pero debido o gracias a que había un nuevo programa de efectivo, se pudo realizar esto. Y la pregunta sería cómo podíamos continuar ese itinerario, ese camino que habíamos abierto con estos programas de desembolsos y de pagos. Bueno, cuando la pandemia terminó, el programa terminó, pero dado que había sido un movimiento tan positivo, empezamos a trabajar en intentar promover incentivos para personas que habían estado utilizando dinero en tarjetas de plástico y conseguir embarcarlos, digamos, en la nueva app, porque pensábamos que sería un mecanismo magnífico para dar dinero de una manera rápida, efectiva, sin necesidad de mayores permisos. Y luego también había una ventaja añadida y es que nos podíamos comunicar muy rápidamente con los beneficiarios, lo cual ayudó muchísimo, por ejemplo, para los proveedores de líquido que tenían condiciones o condicionalidad. Por ejemplo, si no envías a tus hijos al colegio, los pagos van a detenerse, van a parar, no habrá más pagos. Entonces, es difícil a veces para las personas que ya han recibido efectivo cambiar la manera como lo reciben. Siempre tenemos que vencer esas resistencias psicológicas. Entonces teníamos que estudiar cómo comunicar los beneficios de la mejor manera, de la manera más atractiva, porque desde luego no puedes imponer este tipo de cosas. Eso genera rechazo. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era ofrecer descuentos en el IVA, en el impuesto el impuesto al valor añadido y así, pese a eso, pese a ese tipo de incentivos, sí que nos enfrentamos a varias dificultades porque ya digo, las personas a veces les cuesta mucho a las personas cambiar de esquema y cambiar su manera de hacer las cosas más tradicional. Pues muchísimas gracias, Antonio. Desde luego sabemos muy bien, nos consta lo difícil que es cambiar la forma de hacer que tienen las personas, sobre todo si son formas muy marcadas, muy, digamos, en su ADN, ¿no? Pero bueno, desde luego habéis tenido mucho éxito y tenemos que decir que ha tenido muchos resultados, sobre todo a la hora de cambiar los esquemas y conseguir que las personas se digitalicen y vengan a utilizar cada vez más esquemas digitales. Muchísimas gracias. Bueno, esquemas, vamos a decir programas más que esquemas. Y bien, ahora vamos a dar la palabra a Ndala Mabaso. Yeah, good morning, good evening, Bienvenido. good afternoon. Hola, buenos días. I think Aquí estoy en el campo. Bueno, wonderful to pues be following on es Norbert and magnífico Philip said.
escuchar lo que han estado diciendo tanto Roberto como Daniela como Antonio. Muy interesante. Daniela ha hablado de las ineficiencias y ciertamente, perdón, de las desigualdades, perdón. Entonces, aquí en Sudáfrica tenemos, bueno, vivimos unas desigualdades muy importantes. Ya viene luchándose contra ellas desde hace tiempo, pero aún así, bueno, pues siguen existiendo. Hasta cierto punto no es una sorpresa que estemos entre los países donde los sistemas bancarios en línea está costando mucho que se adapten y se utilicen por la población. Entonces, si hablamos de las experiencias, por ejemplo, la cuestión de la identificación digital. Vamos a dar algunas cifras. Hemos notado un aumento en los 2 últimos años financieros en el uso de la identificación digital. Gracias al Centro de Información Digital, que nos ha ayudado mucho, sobre todo a la hora de los programas de desembolso, para que estos lleguen a los más vulnerables. En los años anteriores habían costado esas verificaciones unos 161 millones de dólares, que es más o menos 3 veces la población del país. No se oye muy bien porque hay cierto ruido de fondo. Y también en el año financiero actual, también eso hemos necesitado un esfuerzo adicional para esas verificaciones. Y entonces, bueno, tengo que decir que tenemos que resolver esos problemas para introducir, por ejemplo, unas cantidades en términos de seguridad social para dar a las personas más pobres, y realmente tenemos que ver la capacidad, cómo podemos ampliar la capacidad de esos desembolsos. Tenemos que aprender también a utilizar esas tecnologías, por ejemplo, las de resiliencia ante los desastres. Y Daniela ha hablado de las comunicaciones globales y el ser capaces de llegar a personas que viven en zonas rurales, por ejemplo, distantes. Y aquí hablaríamos de la interconectividad en todo el país, que sigue siendo un problema. Por supuesto que también el que las personas destinatarias tengan esa competencia digital es importante, pero también tenemos, desgraciadamente, mucha corrupción, y eso también hace que esos desembolsos no lleguen a su destino en muchos casos. Y, por supuesto, hay que poner en marcha entonces tecnologías de verificación que puedan detectar los fraudes, lo cual también cuesta bastante dinero y tiene que ser incluido en el total. Y luego también la resiliencia se beneficia de las verificaciones que se pueden hacer en la arquitectura. Tengamos en cuenta que en este país, en Sudáfrica, tenemos también problemas de cortes eléctricos de vez en cuando, con lo cual puedes tener la mejor tecnología del mundo, que si la fuente de alimentación se corta, pues no llegas a buen resultado. Y luego también la tecnología tiene que ser accesible, tiene que ser amigable. Las personas tienen que también saber cómo identificarse, en el sentido de que con esa tecnología tenemos que tener la seguridad de que los beneficios llegan a las personas y esas personas están identificadas como tal, es decir, tienen que demostrar que son las personas destinatarias. Estos problemas seguramente no existen en la Unión Europea porque tienen otro tipo de
ventajas, pero sobre todo los enfoques tienen que ser un poco distintos. Hay que explorar tecnologías como, por ejemplo, el blockchain. Y por un lado, tenemos que proteger a las personas ante estas nuevas tecnologías, pero por otro lado, también tenemos que aprovechar su existencia y tenemos que ver cómo utilizarlas de una manera más eficiente. Y bueno, yo creo que voy a parar aquí porque más o menos he dicho lo que quería, los puntos principales que quería comentar. Muchísimas gracias, Nalala. Ha sido muy interesante escuchar lo que nos tenías que contar y es increíble ver cómo aumentan los esfuerzos de verificación de identidades a lo largo de los últimos años. Y es muy importante también cómo ha ido creciendo la necesidad de que la conectividad llegue a todas las personas, pero también esas competencias que tienen que tener los beneficiarios o la población en general para poderse beneficiar de estas tecnologías. Y luego también la lucha contra la corrupción que has mencionado. Efectivamente, cómo garantizar que los pagos llegan a sus destinatarios gracias a encauzarlos por personas que son las correctas. Y luego también tener la infraestructura adecuada, porque si tienes cortes de electricidad o interrupciones en el suministro, obviamente eso es lo primero que hay que abordar. Es básico. De modo que también hay que asegurar que todas estas tecnologías sean seguras, sean fidedignas o confiables y que lleguen a donde tienen que llegar. Bien, vamos a dar la palabra ahora a Sumnes Yoshi, a la India. Vamos ahora. Muchas gracias por haberme invitado. India se está beneficiando de un programa muy amplio de pagos gubernamentales y estamos haciendo esfuerzos para proporcionar eh, para hacer que las entidades legales puedan facilitar el que lleguen estos programas a la población. La identificación de los beneficiarios requiere una identidad legal y las personas que no la tengan no pueden ser beneficiarias. Nos centramos en un área particular. Por ejemplo, hay 1.000 millones de personas que no disponen de una entidad legal. Sin embargo, hay 3.000 millones que sí la tienen, pero que a lo mejor no tienen las competencias digitales necesarias, con lo cual los problemas son diversos. En India, hoy hemos proporcionado identidad legal, una identidad legal única, pero no estamos utilizando esa identidad para esos desembolsos, sino que para los desembolsos se requiere tener una cuenta bancaria y el banco para abrir una cuenta bancaria requiere una serie de documentos que confirmen la identidad del titular. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hemos empezado con 460.000 millones para trabajar en la creación de esas identidades legales para facilitar que la población pueda abrir cuentas bancarias. Y los datos los alimentamos desde nuestro sistema y gracias a esta tecnología conseguimos dar esa identidad legal instantáneamente, con lo que se están abriendo más cuentas bancarias en India gracias a ello. Otra cuestión es cuando realizamos los desembolsos. Y para los desembolsos volvemos a la necesidad de que exista una cuenta bancaria.
Hay que actualizar los datos de la cuenta bancaria. Entonces, a veces hay un vacío cuando el beneficiario ha cambiado sus datos bancarios, no se puede recibir el pago. Entonces, en India, el gobierno está utilizando este número de identificación digital, el Aadhaar, y tenemos una entidad que mantiene un mapeo. Este número Aadhaar sirve para que el nombre del banco de la cuenta bancaria aparece siempre, el beneficiario se puede identificar. Entonces, este usuario a lo mejor cambia de cuenta bancaria y con este número único de identificación, aunque haya cambios en la cuenta bancaria, no afectan. Se sigue identificando a la persona. Esta es una parte muy importante de nuestro sistema. En cuanto al dinero digital que entra en la cuenta bancaria, ¿cómo el beneficiario puede utilizar este dinero? Hace falta una cosa que garantice que el dinero llega. El sistema bancario forma parte de todo el sistema del servicio, y si el servicio queda muy lejos del usuario, también se utiliza el número Aadhaar, el número de identificación, para precisamente facilitar el efectivo a través de esta identificación nada más. Entonces estamos resolviendo el problema con este sistema para que todo el mundo consiga o reciba su efectivo. También han hablado ustedes de los planes de próxima generación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues basándonos en este sistema Aadhaar, el sistema bancario también cuenta con otro elemento que facilita las miles de transacciones, y ahora mismo todo está conectado, la cuenta bancaria, el dinero, todo el proceso bancario. Entonces, el beneficiario recibe el dinero y puede utilizar el dinero digital también de una manera digital. Por ejemplo, para incluso pequeñas transacciones, o con incluso de hasta 5 rupias, cantidades muy, muy pequeñas incluso, porque el gobierno está subvencionando la adopción de este sistema. Entonces, además de esta identificación digital, decimos que también se garantiza por ejemplo, voy a dar un ejemplo en nuestro sistema bancario. Nosotros ofrecemos un subsidio a personas en el ámbito agrícola para identificar a los beneficiarios a través del Aadhaar, pero también a través de una autentificación en un sistema de talleres o de tiendas. Así nos aseguramos de que no haya ningún vacío, y hay situaciones también en las que pueden producirse problemas de duplicamiento de subvenciones. Utilizando esta identificación Aadhaar, podemos eliminar todas estas duplicaciones, incluso cuando ha habido problemas de duplicaciones, y estamos llegando a emitir o a dar 26 millones de dólares en total con estas garantías. Quizá podría hablarles de otro elemento, pero ya he terminado el uso de mi tiempo. Bien, muchísimas gracias, Urmesh. Cada vez que escucho hablar del Aadhaar, realmente me impacta la magnitud de lo que habéis conseguido en India.
Es impresionante cómo habéis conseguido llegar a millones de personas con esa identificación digital. Y para ponerlo en perspectiva, hay algunos países, por ejemplo, en Reino Unido, no tenemos esta identificación digital y realmente estamos luchando para conseguirlo. Así que realmente es un trabajo muy, muy notable. Es muy interesante saber cómo están desarrollándolo, haciéndolo mejorar, con mejor autentificación, llegar a los beneficiarios, también utilizar todo un sistema local de talleres o tiendas para distribuir y también los pagos digitales, incluso para cantidades muy pequeñas. Así que realmente están ustedes trabajando sobre una base muy, muy interesante. Hay tantísimo en lo que tenemos aquí ahora. Muchísimas gracias a todos los participantes. Ya tenemos preguntas que están llegando y también decir que Alex Gonchenko ha dicho, estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo en cuanto al tema de la velocidad frente a elegibilidad. Alex ha tocado un tema que quisiera yo también, del que quisiera hablar, que es este problema de los fraudes. El problema de esta alta velocidad frente a elegibilidad. ¿Hasta qué punto creen que los sistemas que hemos estado utilizando durante la pandemia, hasta qué punto creen que han conseguido realmente llegar a las personas que lo necesitaban o que hay muchas personas que quizá no eran elegibles y que igualmente recibieron estas subvenciones porque las estaban ofreciendo los gobiernos o incluso personas que deliberadamente solicitaron subvenciones cuando no tenían derecho a ellos? ¿Hasta qué punto es importante este tipo de fraude y qué están haciendo los gobiernos a partir de ahora? Voy a bueno, quisiera también, Lala, has hablado de un tema que nos puede interesar a todos. Bueno, yo no tengo las cantidades, pero tengo razones, motivos para creer que ha pasado. Ha habido muchos casos en que personas que se quedaron fuera de subsidios. Esto demuestra, nos permitió, de hecho, demostrar el éxito del sistema de verificación o de las cosas de las que hemos hablado ya. Es algo que pasó durante este periodo y es que a medida que íbamos cometiendo errores y fuimos capaces de identificar los casos de fraude y ver cuáles eran las mejores maneras para impedir que esto ocurriese con sistemas que nos ayudaron a, por ejemplo, gestionar las solicitudes, autentificándose correctamente. Pero, por ejemplo, ha habido personas que utilizaban el mismo número de identificación, pero con diferente imagen, diferente cara, y entonces rápidamente esto se pudo detectar y poner punto final a ello. Sunes, quiero volver a ti, porque el mismo tema del fraude. Has dicho que el uso de la biométrica como identificador os ha ayudado a ahorrar 26 millones de dólares. ¿Creen que todavía hay gente que recibe subsidios que no deberían estar recibiéndolos? Sí, hay muchos fraudes, hay mucha gente que siempre quieren actuar de forma ilegal, pero con esta identidad más verificada, en gran medida hemos podido poner fin a estos pagos erróneos. El problema es en la identificación. Esta identidad digital sigue siendo mejorable. Este número ADAR quizá pueda ser asignado a una persona que no sea beneficiaria o que no tenga derecho, pero estamos trabajando precisamente en la manera de detectar estos fraudes. Es posible que a lo mejor una persona tenga derecho a un subsidio, entonces el gobierno analiza todos los parámetros. Por ejemplo, se estudia el nivel de rentas, o si otros miembros de la familia han recibido ayudas. Es decir, se tienen los datos y los datos sirven precisamente para analizar la situación durante los tiempos COVID. Pudimos mejorar la situación porque ya teníamos el sistema ADAR y entonces automáticamente, sin pérdida de tiempo, se pagó dinero a los más necesitados.
afortunadamente, y se pudo hacer de una manera muy, muy rápida. Pero es verdad que en algunos casos la gente da su número a dar a otras personas, entonces hay que verificar con biométrica, como decíamos. Y creo que eso se va a seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Antonio, lo mismo, me llama la atención lo que has dicho, como que tomasteis la decisión deliberada de pagar la mayor cantidad posible a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Habéis hecho una evaluación de cuántas personas recibieron subsidios que realmente no necesitaban? Bueno, pues sí, llevamos a cabo una auditoría externa que revisó las bases de datos de acuerdo con criterios de elegibilidad y si había algún tipo de incongruencia. Y este uso de los cupones a través de este programa se descubrió que hubo menos de un 1% de incongruencia. Esto quiere decir que quizá sí hubo casos de fraude de personas que utilizaban los cupones 2 veces o una persona que utilizaba el cupón y la persona fallecía y entonces alguien seguía utilizando su cupón en su lugar. Pero esto, como digo, no llegó a más de un 1%. Y creo que para nosotros no era tanto un problema de fraude porque la elegibilidad, bueno, nosotros ya lo definimos de acuerdo con los datos en posesión de la administración, con el número de identificación personal. Si tuvimos algún problema con el tema de los móviles, muchas veces los números a lo mejor estaban mal y entonces otra persona recibía el cupón, pero realmente no fue un problema tan grande. Lo que sabemos, hay cierto margen de lo que podía no haber ocurrido, es la definición de la elegibilidad, porque con nuestros criterios sí pudimos detectar aquellos casos de personas que sí podían reunir los criterios, pero que de verdad no necesitaban ayuda. Por ejemplo, si eras un estudiante universitario, no tenías asistencia social, no trabajabas, no estabas en paro, no recibías ningún otro tipo de subsidio social y vivías con tus padres, estás fuera, por así decir, del sistema, entonces no necesitas el subsidio. Y aún así era posible que se le diese una subvención. Entonces, lo que hacíamos era una caracterización de los beneficiarios en comparación con otra información histórica dentro de los datos de la administración. Y lo que encontramos fue que más de un 8% hasta cierto punto habían estado en alguno de los programas, habían tenido alguna interacción con el Ministerio de Desarrollo Social, que por tanto no estaban tan lejos de nuestro público objetivo. Y también hicimos un intercambio muy especial con la empresa de intercambio de pagos de las transacciones. Es la empresa que se encarga de la legalidad de las transacciones. Y entonces con ellos fuimos capaces de analizar unos perfiles socioeconómicos, o más de un 85 o 90% de personas realmente necesitadas bajo ciertos umbrales de ingresos. Y entonces con estas pruebas realmente pudimos comprobar que realmente el dinero llegó a las personas que lo necesitaban y siempre obviamente, con cierto margen de error y cosas que no sabíamos antes. Muchas gracias, Antonio. Daniela y Robert, voy a haceros la misma pregunta. Pero la otra parte de la pregunta de Alex era, ¿pueden diferentes tecnologías utilizarse en el futuro para intentar reducir el fraude? Pero también, Daniela, has comentado, sí, los contribuyentes. Los contribuyentes quieren saber que su dinero se utilice de manera eficaz y eficiente, no en cuanto a fraude solamente, sino, como han comentado los otros oradores, que realmente llegue a las personas que lo necesitan. ¿De qué manera creen que estos planes con las nuevas tecnologías pueden realmente llegar a las personas más eficazmente, a las personas que lo necesitan? Robert, ¿quieres hablar tú primero y luego Daniela? Sí, bien. Bueno, las pequeñas empresas, por ejemplo, que no eran elegibles, realmente fueron un problema en Estados Unidos. En 2 semanas y media, el gobierno estadounidense emitió pagos a 30 millones de personas y solo en las primeras semanas de la crisis
los pagos lineales llegaron a muchísimas personas que a lo mejor no estaban realmente necesitando el dinero, y descubrimos que en Reino Unido, y esto está muy documentado, había realmente pérdidas de 6,3 millones de libras. Es decir, el problema entre la velocidad de la necesidad y el fraude pues ha sido muy, muy grave. En cuanto a la digitalización, es cierto que se ha conseguido llegar a mucha más gente. En Polonia, Polonia ha reportado 650 millones de personas recibiendo, perdón, dólares en ayudas. También Noruega habla de grandes ayudas que han llegado a más población. Y esto en cuanto a datos recabados por bancos. Parte del problema aquí es que los gobiernos han tenido que actuar muy rápidamente, y esa velocidad con unas cifras tan grandes, con tantos organismos públicos, con tantas responsabilidades, de repente hay que parar y decir, ¿por qué no hay una infraestructura central gubernamental responsable de del reparto de todos estos fondos? ¿Por qué no? Muchas veces falta esta puesta en común de los datos, y obviamente las políticas de protección de datos personales también tienen algo que ver, y hablamos también de ciudadanos más vulnerables que obviamente necesitan ayuda, y sin embargo esta ayuda se ha distribuido a través de diferentes organismos. Es importante que entiendan todos los requisitos en un lenguaje accesible, y todo esto nos lleva a la necesidad de centralizar la actividad dentro de un digital wallet, una cartera digital realmente diseñada para el propósito para el cual realmente todos estos mecanismos han estado funcionando. Os he visto algunos ejemplos, pero el gobierno ucraniano en 2019 lanzó esta plataforma muy instrumental en cuanto a que el gobierno fuese capaz de dar apoyo a la diáspora ucraniana. Y esto son ya hace unos años antes de la guerra. Es decir, hay ejemplos de mecanismos digitales que podían ayudar precisamente para evitar este problema. Daniela, a lo mejor quisieras también apuntar sobre el tema. Sí, algunos ejemplos son muy interesantes, algunos han estado precisamente en mi mente, y quisiera añadir que la identificación digital es, de hecho, la piedra angular para conseguir un modelo en el que, en primer lugar, la elegibilidad quede determinada de forma más cierta, y, en segundo lugar, que el fraude, que es algo deliberado, pueda abordarse de alguna manera. Hemos visto una serie de países que tienen sistemas de identificación digital y lo han tenido un poquito más fácil. Por ejemplo, el caso de India, pero no es el único país que ha intentado de hacerlo así. Y el motivo es que la identificación digital es más fácil de conectar con otras bases de datos estatales, como por ejemplo los registros fiscales o los registros de vivienda social. Hay mucha información que a veces los estados tienen de los individuos, pero están dispersas y muchas veces no están interconectadas, como ha dicho Rob, debido a las diferentes responsabilidades de los diferentes organismos estatales. Y la obligación de mantener esta identificación digital es que hay que mantener estos registros, y esto puede ofrecer mejor información sobre la elegibilidad de determinada persona, y no solamente una vez en la vida. Por ejemplo, el gobierno de Singapur se fijó en la elegibilidad mm, de un programa concreto de ayuda durante la COVID, y dependiendo de cómo los individuos iban evolucionando a lo largo del tiempo, se les podía ofrecer la oportunidad de hecho, recibir ayudas con más precaución, y de hecho asegurarse de que las personas que podrían haber estado en una situación de necesidad ya no lo estaban, pero quizá podían aún recibir algún tipo de subsidio siempre y cuando cumpliesen ciertos requisitos. Gracias, Daniela. Muy interesante de lo que has dicho, algo que conecta con lo que ha hecho Nalanda, de cómo hay que tener algún tipo de
tecnología de respuesta resiliente, ¿verdad? Esto sería una manera de hacerlo. Pero Daniela, algo que has dicho sobre el tener datos actualizados y conectados es una cuestión que, bueno, han planteado Mohamed, es cuáles son las medidas tomadas para precisamente proteger esa información y que esté actualizada. Sí, pues es un tema muy importante. Hay que tener siempre actualizada el ADAR. Hay dos formas. Una es ADAR, se puede ver simplemente como un número y tiene que estar conectado con la biométrica. Entonces, la elegibilidad queda determinada por una serie de requisitos o criterios, por ejemplo, ah, el departamento de pensiones también tiene su sistema de datos, entonces cada usuario tiene que presentar su vida de contribuciones, y esto tiene que hacerse online utilizando la autenticación de Aadhaar. Antes tenían que ir al banco, hacer cola, tenían que mostrar al gestor del banco que sí, yo soy fulano de tal y yo he recibido una pensión y tengo derecho a otra. Ahora con Aadhaar, solamente con la cara, se les identifica y de esta manera se puede identificar y evitar los fraudes. Y además, en cuanto a la actualización, hay muchos servicios que están conectados con Aadhaar. El resto de los beneficiarios tienen que actualizar su dirección actual. Es la única cosa que tienen que actualizar y también estamos trabajando en cuanto al registro civil para que no haya fraude por fallecimientos no notificados. Y quisiera también que hablásemos, quizá no directamente conectado con este debate, es, como ha dicho Daniela, la utilización de la identificación a distancia para muchos planes. Una de las cosas importantes es recordar la seguridad de los datos y la privacidad de los datos. Alguien lo ha mencionado sobre las leyes de protección de datos personales. Esto nos lleva a que debemos recabar el consentimiento del usuario. Como son ustedes muy conscientes de ello, este programa en Reino Unido necesitaba precisamente consentimiento por parte de los usuarios. Sí, sí, cierto. Sí, sería muy interesante en los próximos años ver aquellos países con identificación digital y los que no, cómo van avanzando en diferentes sentidos. Y creo que esa brecha se irá ampliando cada vez más. Sí, también sería interesante ver cómo en el Parlamento Europeo más del 50% de los miembros votaron a favor de esa identificación digital. Sí, 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 es muy interesante. Vamos, es increíble lo rápido que está volando el tiempo, pero tenemos alguna pregunta más. Voy a responder a la pregunta de Ben. Bueno, también teníamos antes una pregunta de Jeff Hub acerca de la importancia de hacer un seguimiento después de los desembolsos. Pero yo creo que eso lo vamos a tocar en la conversación. Tiene que ver con cómo orientar bien los esfuerzos de seguimiento. Pero vamos a ver con esta pregunta de Ben Nightingale, que decía que la cuestión de intentar volver a la forma, bueno, de cómo se está volviendo a la forma normal de hacer las cosas, porque dice que desde el final de la COVID parece que estamos volviendo a a los mismos procedimientos de adquisición y contratación de tecnología burocráticos y lentos, a pesar que durante la COVID fue claro que muchos esquemas o programas gubernamentales directamente trabajaban con los proveedores de tecnología para acelerar la adopción de la tecnología, de la misma, ¿no? Pero actualmente parece ser que no, que estamos volviendo a las antiguas andanzas, podríamos decir, la antigua manera de hacer las cosas. Entonces, pregunta si el panel tiene alguna sugerencia sobre cómo navegar esos cambios de contratación y de adquisición post-COVID. ¿Sería posible aprovechar esa tecnología digital y la gestión de los datos que tenemos ya implementada y ya existe?
para precisamente no ir para atrás como los cangrejos, como diríamos en España. Antonio, tal vez voy a empezar contigo, lanzándote la pregunta a ti. Gracias. Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque con respecto a los programas de desembolso de efectivo, hay grandes cambios con respecto a cómo se están haciendo las cosas después de la pandemia y muchas personas han venido observando que efectivamente se está volviendo a una cierta manera de hacer las cosas de manera tradicional, aunque ha habido cambios enormes con este trabajo, sobre todo de las TI, los desarrolladores de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TICs, han hecho un trabajo enorme. Desde luego ha habido una curva de aprendizaje muy aguda, con gran pendiente. Ahora tal vez estamos más en una meseta, pero cuando hablas con las personas cara a cara y ves cómo muchos hogares han tenido dificultades para entender cómo cerrar esa brecha o cómo funciona la navegación o cómo pueden cambiar sus ingresos también, dependiendo de esta capacidad tecnológica, tenemos también que ver cómo hablar con los beneficiarios. Sí que sigue habiendo esa resistencia, porque a veces nos dicen, mira, en los programas de efectivo anteriores donde utilizábamos la tarjeta de plástico todo iba bien, ¿por qué vamos a cambiar? Así que hay mucho trabajo por hacer con todos los funcionarios. Primero, por el lado de las operaciones y de ver las bases de datos, la tecnología, cómo trabajar con todo eso y cómo mejorarlo y cómo nos podemos adaptar a todo ello. Y por otro lado está el tema de convencer a las personas sobre el terreno, de cómo pueden aprovecharse de las ventajas de estos nuevos mecanismos y cómo podemos ayudarles a que nos ayuden a implementar todos estos cambios. Esto supone un desafío muy grande que tenemos por delante y que implica una buena comunicación, una buena respuesta por parte de la app y también el poner en marcha incentivos atractivos para que todo esto, pues la población lo acepte de mejor grado. Muchísimas gracias, perfecto. Luego también, Nala, nos has comentado que hay muchos desafíos por delante. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto de la manera tradicional de hacer las cosas? Bien, en nuestro caso, es cierto que debido al hecho de que cuando la pandemia tuvo lugar, muchas de estas competencias digitales salieron a la palestra, saltaron a la palestra, se convirtieron en algo muy importante y muy necesario para poder lidiar con estas herramientas. Pero tenemos varias universidades que están trabajando para encontrar maneras de mantener esas competencias digitales, al menos lo que se ha obtenido. También estamos contratando 10.000 estudiantes que están acabando en sus últimos años de estudios universitarios para que nos ayuden a hacer la migración de datos desde lo que es papel a la parte más digital. Con eso estamos creando muchas oportunidades, no estamos gastando mucho dinero con ello y se está haciendo. Pero en relación a la pregunta de cómo volvemos a los malos hábitos, digamos, pues por ejemplo, quiero hablar del proyecto Sahana que tuvo lugar en India después del tsunami, cuando las personas se pusieron a trabajar conjuntamente para encontrar tecnologías que pudieran solventar muchos de los problemas que aparecieron a consecuencia. Y la respuesta más breve a tu pregunta es que sí, es cierto. Desafortunadamente, las personas están volviendo a adoptar esos hábitos lentos, burocráticos y poco efectivos. Y lo hemos venido observando, es correcto. Y algunas personas a veces usan y abusan de los programas y hacen un mal uso de ellos, con lo cual no funciona como buena publicidad. Y con respecto a lo que decía Antonio, efectivamente estoy de acuerdo también, esto lo hemos observado también aquí en Sudáfrica.
Es interesante ver cómo es interesante sentarnos juntos personas de todo el mundo para hablar de esto y cómo hemos venido observando tendencias muy similares. Daniela, en la cuestión de cómo podemos evitar volver a los hábitos lentos y burocráticos de antes, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo diría que no diría que que estemos volviendo a los programas y las formas de hacer las cosas pre-COVID, pero sí que es verdad que se han creado una serie de estructuras a propósito, como resultado del confinamiento y de la pandemia, y que están en riesgo de ser infrautilizadas ahora. Es decir, que parece que ha habido programas que solo han sido apoyados durante la COVID o por motivo de la pandemia, pero sí que pienso que la inquietud que podríamos verbalizar aquí es que tal vez se podrían perder las competencias que se ganaron durante la COVID. Y eso podría ser una inquietud, una preocupación real. Y es importante plantearlo, es importante hablar de ello. Y creemos que es el momento de hablar de ello, de sacar el tema precisamente de cara a los desembolsos gubernamentales, porque yo creo que no es tanto que los gobiernos o los altos cargos o los funcionarios estén, digamos, yendo para atrás o que estén volviendo a los malos hábitos. Es que son los ciudadanos en sí los que están haciéndolo. Se están acomodando y estamos todos como sociedad podemos entrar en el riesgo o correr el riesgo de volver para atrás, de no adoptar de manera permanente los cambios y los avances y de decirnos, bueno, como ya no hay COVID, pues ya podemos volver a lo de antes. No es así. Tenemos que aprovechar lo que hemos avanzado. Bien, lo que Daniel ha dicho es muy interesante. Es decir, no hay que culpar solamente a los gobiernos o a los funcionarios, sino que es la población en general la que está demostrando esta tendencia. Subnesh, ¿qué piensas? Efectivamente, sí, tenemos que ver cómo desde un punto de vista de la burocracia, mm, inicialmente las personas han mostrado dificultades a la hora, por ejemplo, de adoptar los pagos con tarjetas de plástico y la cuestión de utilizar los cajeros automáticos. Hubo en su momento resistencia con esto también. Ahora es normal que haya resistencia también con las nuevas infraestructuras, pero Google, PayPal, todo eso está trabajando, está funcionando en en las mismas plataformas. Entonces estamos poco a poco construyendo competencias, habilidades y yo creo que tal vez lo mejor es que ahora tenemos los datos de los beneficiarios, así que no tenemos que reinventar la rueda. Podemos lanzar programas con base en esos datos que ya tenemos. Y si ahora los bancos nos exigen dar la información de los beneficiarios, bueno, es una información que ya tenemos. Así que se ha conseguido mucho. Yo no sería tan pesimista. No diría que estamos volviendo para atrás. No es exactamente eso. No, porque ya estamos construyendo sobre pasos que hemos dado. Entonces, yo lo que creo es que ahora se sabe ya no solo quiénes son los beneficiarios, sino quiénes están detrás de esos beneficios que se están dando. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la COVID ha sido magnífica a la hora de vacunar a toda la población en India y hemos visto cómo la población ha respondido muy favorablemente en ese caso. No sé, no creo que estemos volviendo sobre nuestros pasos y estemos volviendo a una burocracia pre-COVID. No, yo creo que voy a lanzar un mensaje más positivo. Es fabuloso que nos estés dando este mensaje, efectivamente, porque estamos construyendo sobre una base ya de algo construido durante la COVID. Y yo creo que tú tienes una visión muy optimista y que ciertamente la población está avanzando y no yendo para atrás. Robert,
¿Qué nos puedes decir con respecto a mensajes o lecciones que podamos llevar a casa de todo lo que hemos escuchado hoy? Bien, bueno, pues yo realmente tengo confianza en que todos los gobiernos del mundo están yendo en esa dirección, están favoreciendo la transformación, están viendo cómo podemos hacer frente a estas obligaciones de una manera más digital. Los ciudadanos están avanzando con experiencias digitales que todos estamos compartiendo. Realmente han llegado a los rincones más lejanos o más recónditos del mundo. Ahora tenemos que ver cómo implicarnos con los gobiernos. Estamos hablando con los gobiernos de todo el mundo con respecto a la transformación digital en las carteras digitales y otros mecanismos, y vemos que en general están respondiendo muy bien. En África, por ejemplo, los bancos centrales están buscando cómo mejorar y enfrentarse a los problemas de identificación digital, y también los gobiernos europeos están también poniendo mucho dinero para acelerar la transformación digital. Entonces, las IDs, las identificaciones digitales y las bases o los cimientos de toda esta construcción, yo creo que ahora están yendo muy bien porque los gobiernos están implicados y la población también en general. Esto, sin embargo, no creo que vaya a ocurrir, la transformación, digo, en un corto periodo de tiempo. Tenemos que pensar que más o menos todo este proceso empezó allá por 2016, antes de la COVID, de sobra, antes. Sí, 2010. Yo tengo datos de que empezó en 2010. Madre mía, pues sí que llevamos tiempo ya con la transformación digital. Esto requiere que un marco abarque no solamente la tecnología, sino también las cuestiones legales, una hoja de ruta que celebre y que se identifique y celebre los éxitos que van cosechándose a lo largo de este itinerario, de este camino. Es un camino que desde luego todos los gobiernos están reconociendo hay que seguir. Y yo desde luego también voy a lanzar un mensaje positivo y optimista de cara al futuro. Bueno, muchísimas gracias por terminar con este mensaje tan positivo. Gracias también al público por lanzar sus preguntas. Gracias a los ponentes por sus presentaciones, que han sido realmente muy interesantes. Y aquí en el foro vamos a estar observando muy de cerca las transformaciones y cómo el mundo va cambiando. Y a nuestro público le quiero decir que hemos enviado un cuestionario. Les rogaría de verdad, les pediría que tomarán unos poquitos minutos para cumplimentar ese cuestionario, y también vamos a enviar un enlace con el webinario de hoy. Lo pueden ver entero de nuevo con sus compañeros, y también vamos a compartir los puntos clave de la conversación de hoy. Eso tardará de 1 a 2 semanas, pero bueno, sobre todo quiero agradecer muy especialmente a Robert Wallis, a Daniela Chikova, Antonio Manzi, Nahla Mabaso y Sumnes Joshi por su tiempo y por su dedicación. Espero que nos veamos dentro de muy poco de nuevo. Muchas gracias a todos.